Este espacio tan importante de recursos pedagógicos que creo que no en todos lugares sucede, no en todos lugares hay un Laure ni una Katy, todo el equipo, de darle prioridad a la educación bíblica. Bueno, esa es mi pasión. Nací en un hogar cristiano y toda mi vida ha estado eh, relacionado con el estudio de la palabra en contextos donde mi papá estuvo trabajando en la enseñanza de la palabra y sobre todo preparando una traducción de la Biblia a la lengua maya yucateca. Y pues me tocó parte de mi temprana, eh, no tan temprana infancia, pero cuando andaba yo por ahí por los 7, 8, 9 años, en situaciones, en contextos indígenas donde se hablaba casi solo el maya yucateco, porque eso era lo que se necesitaba para dominarlo y poder traducir la Biblia a ese idioma. Hace ya varias décadas que la Biblia maya está en maya yucateco, tanto con y sin deuterocanónicos, debido a las situaciones de iglesias que a veces se cierran innecesariamente de un lado a otro. Eso no es lo que pasa ni con ustedes ni conmigo, y creo que cada vez que camina la historia también se van limando asperezas. Todos somos hijos e hijas de Dios y somos llamados al mismo camino. Eh, Se me ha invitado a charlar con ustedes, a pensar con ustedes el tema de Jesús como Mesías. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Ese es el contexto. Y esa pregunta, obviamente, ¿qué es lo que hace? Nos indica que tiene mucho elemento de duda. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y es importante entender esta pregunta y entender también el contexto en el que surge tanto el ministerio de Jesucristo, de Jesús, como la presencia de quien fue su primo, Juan el Bautista, y lo que dicen de diferentes maneras, sobre todo los evangelios sinópticos. Para quienes no sepan qué significa eso, significa que los tres primeros evangelios fueron escritos desde la misma base que fue el evangelio de Marcos. Marcos es el primer evangelio que se escribe de la vida de Jesús. Y décadas después de la escritura y de la aparición del Evangelio de Marcos, aparecen en más o menos en la misma época el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. Hay toda una historia que no vamos a señalar ahora porque no tenemos el tiempo, pero estoy seguro que para la mayoría de ustedes, si no de todos, han tenido alguna clasecita, alguna conferencia que explica la formación de esto que se llaman evangelios sinópticos, que son Marcos, Mateo y Lucas, como Lucas y Mateo tienen como fuente a Marcos, y después, porque como son más extensos que Marcos, también tienen una fuente que se conoce como la fuente Q, que es una serie de dichos que a los que ambos tuvieron acceso. Y finalmente, cada uno por su parte, tanto Lucas como Mateo, tuvieron una fuente. Entonces, Lucas y Mateo tienen tres fuentes. Marcos, no. Lo más seguro que lo que está en Marcos son recopilaciones de tanto las enseñanzas como de los milagros y cosas que hizo Jesús durante ese tiempo. Y de alguna manera, empezando con Marcos, pero siguiendo con los otros evangelios, Lucas y Mateo, y
ya en pleno siglo segundo con el Evangelio de Juan, siempre va a estar latente esta pregunta: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Qué significa eso? Que había ciertas confusiones, no solamente con la persona de Jesús, sino con otros personajes del Antiguo Testamento, como Elías, como Moisés, y el caso concreto de Juan el Bautista, también apareció como una gran situación o tentación de ciertos grupos o ciertas personas de los seguidores de Jesús de ser atraídos por el ministerio de Juan, que para muchos pareció ser el ministerio del mismo Mesías. Si se estudia más a fondo, por ejemplo, el Evangelio de Juan, en Juan sí, en la época en la que se escribe el Evangelio de Juan, ya existe una iglesia que considera a Juan el Bautista como el Mesías. Y allí pues la situación entre a quiénes vamos a seguir, a Jesús, el Cristo, o a Juan Bautista. Entonces coloco todo esta especie de prefacio para que ustedes entiendan, los que todavía no están formados en esta parte de los estudios bíblicos, que la presencia de Jesús como Mesías causó mucho problema. Es muy raro, o sería muy raro, y creo que no cabría la afirmación de que el reconocimiento de Jesús como el Mesías enviado por Dios fue aceptado por todos los grupos y todas las personas. Así que a través del ministerio de Jesús y a través del periodo de formación, especialmente de esos tres evangelios que conocemos como sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, en el ambiente flotaba esa duda: ¿eres tú el que habría de venir o esperamos a otro? Y voy adelantando para que sus cerebros se despierten y se pongan ágiles para hacer más o menos una adecuación de esa pregunta para el día de hoy. Es decir, es tan fácil para nosotros y nosotras, los que nos llamamos cristianos y cristianas, reconocer a Jesús en nuestras vidas, reconocer a Jesús en su acción a través de las iglesias o directamente. ¿Dónde conocer a Jesús? ¿O estoy siguiendo al verdadero Jesús? Porque los evangelios no son tan claros a la larga, como no lo fueron para esa época. Para muchos el día de hoy estoy seguro que no será tan fácil. Y con tantos títulos y con tantas maneras de presentarlo el día de hoy a través de las diferentes culturas y realidades sociales de los cristianos y cristianas alrededor del mundo, definitivamente hay situaciones que hacen difícil de responder de manera categórica y fácil la pregunta de si el Jesús llamado el Mesías es el que realmente seguimos y adoramos, o estamos algo fuera de foco. Bueno, esto ocurre desde la época del surgimiento de los evangelios. Creo que algunos de ustedes ya saben que la formación de lo que nosotros llamamos el canon bíblico no, no es tan fácil ni tan claro el elemento de su formación. Y eso es importante que lo consideremos, porque la cosa es esta: cuando Jesús aparece, no es lo mismo lo que dice Marcos de cómo aparece Jesús en la historia humana, como lo que dice Mateo y Lucas. Ustedes saben, ¿verdad?, que Mateo y Lucas empiezan a hablar de Jesús ¿desde cuándo? Pueden abrir sus micrófonos y contestarme.
O poner en el chat también, porque algunos son tímidos o temidos. Desee, alce la manito, por favor, que yo los estoy mirando, observando, y recuerden que todo lo que compartimos es riqueza, así que nadie se ponga ahí, es que yo no sé cómo voy a hablar frente a 117 personas. Sí, ¿verdad? Pero es Nada, interesante que solo dos evangelios presentan a Jesús desde su, ¿saben? Infancia. Lucas y Mateo nos presentan a un Jesús pequeño, en el caso de Lucas, bebito, recién nacido, en el caso de Mateo, un poquito más crecidito, probablemente a los 2 años. Pero si vamos al Evangelio de Juan y si vamos al Evangelio de Marcos, ¿cuándo aparece Jesús? Jesús aparece ya en plena edad adulta. Bueno, si afirmamos y seguimos considerando que el Evangelio de Marcos es el Evangelio más antiguo de todos, quiere decir que en la proclamación de la iglesia primera, lo que le llaman la iglesia primitiva, Jesús bebé y Jesús jovencito no forman parte del querigma, es decir, de la predicación de la palabra, del mensaje de salvación. Bueno, para complicar más las cosas, y espero que tengan algo del trasfondo al cual me estoy refiriendo, deben de saber que cronológicamente hablando, primero aparecen las cartas de Pablo. Después que ya desaparece el apóstol Pablo del escenario, empiezan a aparecer los evangelios sinópticos. De hecho, ya había muerto, al menos después de una década, Pablo, cuando empiezan a aparecer los evangelios. Así que, si ustedes leen a Pablo, y a muchos de ustedes seguro que lo han leído todas sus cartas más de una vez, no encuentran ninguna información del nacimiento de Jesús ni de Jesús como muchachito, como jovencito. Si leen Juan y leen Marcos, tampoco. Solo Lucas y Mateo lo hacen. Entonces, ahí tenemos situaciones que hacen más interesante la pregunta con la que empezamos. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Eh, Segundo, Ramírez, ¿tienes pregunta o quieres decir algo? Sí, buenas tardes. Pero yo creo que más que los evangelios son un complemento, los 4 evangelios que tenemos en la Biblia, y basándonos pues a veces, si vemos solamente desde Marcos y Juan, muestran a un Jesús adulto, muestran un Jesús ya, podemos decir, cumplidor del papel que viene a ser enviado por Dios. Mientras tanto que Mateo y Lucas muestran todo, hacen recogen toda lo que es la infancia desde el nacimiento, desde su concepción, pues. Entonces es para mí, o sea, no es que Marcos ni Juan no hayan querido tomar en cuenta eso de ahí, ¿no? Yo creo que más bien es un complemento los 4 evangelios, es un complemento de vida, un complemento de fe, de que nos muestran a un Jesús en 2 evangelios desde la concepción, antes del nacimiento, y luego pues en estos 2 evangelios nos muestran a un Jesús ya adulto, un Jesús netamente enfocado al trabajo, a la labor que vino a hacer. Bueno, sí, sí, eso está claro. Creo que está claro para todos. Hay que, no sé desde qué perspectiva hablas de los evangelios, y no me voy a poner tampoco a que abramos tú y yo un diálogo, pero pero definitivamente los evangelios no son biografías de Jesús, ni son historias de Jesús, son evangelios, o sea, proclamación de la buena nueva. Y en el caso
del tema este que hoy tratamos y que es Jesús como Mesías, a partir de la pregunta, ¿eres tú el que habías de venir? Definitivamente considero y empiezo y uso a Marcos primero porque es el primer evangelio y segundo por las circunstancias eh, históricas en las que su autor escribe este material, que es, de hecho, eruditos y especialistas que han hecho una historia también del desarrollo de la predicación, han señalado que la predicación primitiva parte exactamente donde parte el Evangelio de Marcos, el inicio del ministerio de Jesús. Y si ustedes tienen a la mano su Biblia, pueden abrirla en Marcos y mirar cómo empieza, porque eso es muy importante en relación con la manera en la que quiero presentarles el tema de... si tienen su Biblia o su Nuevo Testamento frente a ustedes, les invito a que lo abran en el Evangelio de Marcos. Y fíjense cómo empieza, porque es muy importante el inicio y sobre todo nos fijamos de cuáles son los títulos que aparecen referidos a Jesús. En los primeros versículos dice principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. O sea, aquí el evangelista presenta a Jesús de entrada como Hijo de Dios. O sea, aquí enfatizando el elemento de su divinidad. Pero también eso hace que aquí surja una especie de inicio de respuesta a la duda que levantó el cómo reconocer a Jesucristo como Hijo de Dios, como Salvador del mundo y como el enviado de Dios. Y por eso el autor de Marcos no quiere dejar ninguna duda para nadie, tanto para los seguidores de Jesús como para el amplio pueblo judío y seguro el mundo gentil, de que para la Biblia, para el Nuevo Testamento y para los evangelios, Jesucristo es Hijo de Dios y por tanto se acentúa y se enfatiza su divinidad. Y dice que aquí, como está escrito después de esta afirmación de este primer versículo, que es como título, se empieza ya a hablar de Juan y de otro mensajero del cual señala Isaías. Dice el versículo 2, como está escrito en Isaías, el profeta, he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bueno, inmediatamente, si alguien o alguno en algún momento tiene duda, el versículo 4 señala concretamente quién es ese mensajero que camina delante del Hijo de Dios, del verdadero Mesías, y se refiere a Juan el Bautista. Entonces, aquí tenemos dos personajes, a Jesucristo, a Jesús, que recibe el nombre de Hijo de Dios, y a Juan el Bautista, que es el mensajero que prepara el camino. Y entonces empieza inmediatamente a hablar de la tarea de Juan, versículos 4 que terminan después del bautismo. Es decir, Juan el Bautista es un elemento importante en el reconocimiento de Jesucristo, de Jesús, como el Mesías, como el enviado de Dios. Pero a la vez causa confusión con muchos. Porque después de toda esta primera parte que habla
del bautismo de Jesús, que habla de la tentación de Jesús, aunque sea bastante resumido. El versículo 14, que también, además de hablar del inicio del ministerio de Jesús, también habla de el encarcelamiento de Juan el Bautista. ¿Se dan cuenta? Lo importante en el mensaje teológico del Evangelio de Marcos, que Jesús solo empieza su ministerio después de que desaparece del escenario Juan el Bautista. Es muy importante eso. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista pertenece a la era anterior al Nuevo Testamento. Tiene cierta participación en el surgimiento del cristianismo y de todo lo que se relaciona con la encarnación de Dios en Cristo. Así que como que juega dos papeles Juan el Bautista. Pertenece a la historia del Antiguo Testamento y penetra de alguna manera a la historia del cristianismo. ¿Por qué estoy señalando esto? Porque parte de la duda que da la pregunta, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Surge del hecho de que cuando Jesús aparece con su ministerio, hay gente que ha creído que el verdadero Mesías es Juan. Y eso aparece en varias partes aquí del mismo Evangelio de Marcos. Si quieren pueden saltar al capítulo 6 del Evangelio de Marcos. Y el 6 habla de ese inicio tan maravilloso del ministerio de Jesús, que ya tiene a sus discípulos, a quienes ha formado, que está levantando mucha admiración, en algunos casos bastantes dudas, etcétera, etcétera. Y entonces, él en el capítulo 7 manda a sus discípulos a evangelizar. En el versículo 7 dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dijo, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, los mandó a que no llevasen nada por el camino, es decir, lo que debía ser el trabajo de estos seguidores de Jesús. Pero es interesante, y entonces viene la pregunta, ¿por qué el autor de este evangelio habló de Juan el Bautista en el prólogo de su Nuevo Testamento, pero simplemente lo hizo desaparecer de la historia de un solo golpe? Dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio, y ahí empieza en el versículo 14 del 1 el ministerio de Jesús. Pero el autor de este evangelio no quiso dar más detalles sobre lo que pasó con Juan el Bautista, pero sí los da en el capítulo 6, cuando dice, estoy hablando de 6:14, dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta por qué es importante reconocer que la aparición de Juan el Bautista no solo como antecesor del Mesías, sino también como una figura que en un buen grupo de la población causó dudas? Y de acuerdo con lo que dice el Evangelio de Marcos, aquí en el capítulo 6 de Marcos, le voy a leer parte para que vean ustedes que la cosa es muy importante en relación con quién es el Mesías. Dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado. Eso quiere decir que
este escrito habla de cuando Juan el Bautista ya hacía tiempo que había muerto. Dice, ¿por qué? Porque por eso actúa en él estos poderes. Entonces, había un buen grupo de la población que creía que Jesús era Juan el Bautista resucitado, así como que decir Mesías. Otros, en cambio, le llamaban Elías a Jesús. Otros decían, es Elías. Otros decían, es un profeta, es uno de los profetas. Y entonces, encontramos primero que a Jesús no solamente se le asocia con algunos profetas del Antiguo Testamento, sino se le asocia a Juan, que en realidad Juan también es asociado con el profeta Elías. Entonces, en una buena parte del ministerio de Jesús, hay duda de quién es el verdadero Mesías. ¿Es Jesús, el de Nazaret? ¿O es Juan el Bautista? Hay momentos en el Evangelio de Marcos que hasta la misma familia de Jesús está en duda. Hay otros momentos en que los seguidores de Jesús, que no han entendido la razón de su presencia en el mundo, lo quieren hacer rey antes de tiempo y a la manera de cómo entendían ellos qué significaba el Mesías que esperaban. Por eso lo que estoy dando todo este contexto para que entendieran que cuando se escribe el Evangelio de Marcos, en medio de una realidad con de la historia del cristianismo, que hay dificultad con el Imperio Romano. Ustedes saben que en el 70 invadieron Jerusalén, destruyeron el templo. Hay levantamientos de parte de los mismos judíos que no entendían a Jesús, a los cristianos en la época en que se escribe el Evangelio de Marcos y empieza a aparecer el Nuevo Testamento. Hay dudas inclusive de qué está pasando. Y muchos de los cristianos en la época en la que se escribe Marcos, el primer evangelio, están siendo ya atrapados y llevados a los circos para morir, en el circo romano, para morir por su fe. Todo eso lo señala a veces de manera clara y a veces de manera medio guardada, medio subrepticia, el autor de Marcos. Regresemos al capítulo 1 y veamos los versículos 12 y 13. Dice, y luego el Espíritu impulsó a Jesús al desierto, versículo 13, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles lo servían. Para varios escritores de comentarios y de materiales sobre Marcos, para ellos está muy claro que eso de que Satanás lo tentaba, estaba entre fieras, los ángeles servían, refleja el sufrimiento que muchos cristianos en Roma están sufriendo de parte de la persecución romana. En la época, algunos ponen de Nerón. Entonces, estoy dando todo esta introducción para llevarlos, digamos que al texto central del Evangelio de Marcos, y entonces ya empezar a hablar un poco, ya enfocarme en el tema central que es Jesús como Mesías. Me estoy refiriendo al capítulo 8 de Marcos, donde ya ha avanzado el ministerio de Jesús, no solamente en la enseñanza, no solamente en la predicación, sino en el caso del Evangelio de Marcos, sobre todo en la realización de muchos milagros. Y entonces viene el gran momento
que se encuentra en el capítulo 8 de Marcos, versículos 27 al 29. ¿Por qué aparece aquí? Porque aquí se prepara el momento en el que Jesús va a dejar Galilea y va a dirigirse a Jerusalén. Jerusalén es el lugar donde va a morir sacrificado. Es interesante que en los mismos evangelios, en este caso en Marcos, la presencia de Jesús o ministerio de Jesús en Galilea tiene que ver con su trabajo como el que viene a proclamar las buenas nuevas del evangelio, que es como empieza el evangelio de Marcos, versículo 14 del capítulo 1. Dice que Jesús viene después de que Juan fue encarcelado, predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Y entonces dice: arrepentidos y creen en el evangelio. Es decir, el contenido del mensaje evangelístico de Jesús es el tema sobre el reino. Y eso es lo que está imperando en todos estos capítulos del 1 hasta este momento del 8. Jesús como el enviado de Dios, como el Hijo de Dios, y que ya se le llama también el Mesías. ¿Es este el que había de venir? Bueno, aquí está esta parte que se titula la confesión del apóstol Pedro, versículos 27 al 30 del capítulo 8. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Se dan cuenta esta pregunta? ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Dudas? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y es interesante la respuesta de los discípulos. No van directo al grano, no le dicen: tú eres el Hijo de Dios o tú eres esto o lo otro. Ellos responden como han oído que responde el resto de la gente que ha sido impactado por el ministerio de Jesús, tanto de sanación como de milagros, como de enseñanza. Entonces dicen varios de ellos, unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Fíjense, Juan el Bautista está el primero en la lista. Otros dicen que eres Elías. Y hay que reconocer que Elías y Juan el Bautista están unidos. Otros dicen alguno de los profetas. Entonces viene la pregunta importante. ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? El tema de nuestra charla. Y respondiendo, Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Y mandó a que se callara. Entonces, fíjense, estamos hablando de, ahorita voy a entrar a varios títulos de Jesús para que ya vayamos entendiendo el tema del que estoy hablando, y quiero hablar sobre el Mesías. Primero, el evangelio empieza diciendo que Jesús es el Hijo de Dios. Ante las dudas, por ejemplo, en el 6, de parte de Herodes, Jesús no es el Hijo de Dios. Jesús es probablemente Juan el Bautista o uno de los profetas. Y cuando llegamos al capítulo 8, con la pregunta de Jesús: ¿y ustedes quién dicen que soy yo?, aparece una interesante afirmación de parte de Pedro: tú eres el Cristo. No dice tú eres Dios, no dice tú eres hijo de Dios, y tampoco dice que es el profeta, ni nada más, sino el Cristo. ¿Y qué significa Cristo? Cristo es una palabra en español que viene del griego, y Christos es la traducción al griego de la palabra Mesías o Meshia, que significa ungido. Tanto Mesías como Cristo significan lo mismo, ungido. Entonces, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo?, aparece esta palabra Mesías, que es nuestro tema. Pero aparece ya después de otros títulos que se le han adjudicado a Jesús. El mismo evangelista en el inicio del evangelio dice que es Hijo de Dios. La voz del cielo en el momento del bautismo de Jesús
que es Dios el Padre hablando, le dice a él, tú eres mi hijo amado. O sea, afirma lo que dice Marcos 1:1. Pero todo lo que sigue hasta llegar al capítulo 8 del texto que leímos es ese caminar abriendo más que nada la duda en los seguidores, que la mayoría, si no todos, son judíos. Y ustedes saben que era una blasfemia para el judaísmo que a alguien se le llame Dios. Y ustedes saben que a Jesús lo quisieron matar varias veces. ¿Por qué? Porque él actuaba como Dios. Y es interesante que los seres humanos no lo reconocían como Dios, ni sus mismos discípulos. Antes del capítulo 8 de Marcos, los únicos que reconocían a Jesús como hijo de Dios o como Dios eran ni más ni menos que los demonios que tenían los endemoniados. O sea, ningún ser humano, paisano humano de Jesús judío, iba a atreverse a llamar a Jesús hijo de Dios. Y si usaban la palabra Mesías para adjudicársela a Jesús, le usaban pensando más en el Antiguo Testamento, en lo que se decía de David, o en el tipo de Mesías del cual habla el profeta Isaías en esos textos que se conocen como los textos de el siervo sufriente. Entonces, así llegamos ya propiamente al tema que ya voy a ir finalizando porque ahora espero que ya quede más claro. A partir de este momento en el que Pedro responde a la pregunta de Jesús, ¿eres tú el que había de venir? Y él dice, sí, tú eres el Hijo de Dios. Jesús necesita asegurarse que esta respuesta contundente de Juan, que también le hacían los demonios y aparece al principio, está bien entendida. Y que junto con esto, pues aparece el hecho de que tú, o sea, Jesús, eres el que estamos esperando y por eso le llama Mesías, el Cristo. Pero es interesante que inmediatamente después de que Juan le dice que tú eres el Mesías o el Cristo, fíjense lo que dice Jesús en el 8:31. Comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y los principales sacerdotes. Es decir, todo el contexto judío no iba nunca a aceptar a Jesús, ni como Dios, ni como Hijo de Dios, ni como Mesías. Ahora que los discípulos de Jesús lo entienden, no les dice, ahora ya pueden ir a predicar y cuéntenles que yo soy el Mesías. No, los calló. Y les dijo, no hablen de esto. Y Jesús se cuidó mucho hasta que ellos entendieran qué significaba que Jesús fuera el Mesías. Bueno, de aquí en adelante, en 3 ocasiones, muy a pesar de el mismo Pedro que había dicho que tú eres el Mesías, ¿se acuerdan que Mesías, después de que Jesús les dijo que tenía que ir a Jerusalén porque allá iba a morir, el mismo que había dicho tú eres el Mesías, el esperado, ahora le decía a Jesús, no vayas, te van a matar. Y Jesús, en lugar de aplaudirlo, ¿se acuerdan cómo lo llamó? Aléjate de mí, Satanás, porque eres un estorbo. Sí, el mismo que tuvo la inspiración de llamar a Jesús Mesías, no entendía qué clase de Mesías era Jesús. Lo que él entendió cuando le dijo tú eres el Mesías, era lo mismo que casi todos los paisanos de Jesús entendían, que en algún momento iba a venir un ungido
que iba a ser su Mesías y que iba a salvarlos del imperio romano y de todo lo que sufrían con sus enemigos. Pero Jesús, el Hijo de Dios, el que vino a salvar al mundo, no tenía esas perspectivas. Él no fue llamado, ni fue encarnado, ni es el Hijo de Dios, ni es el Mesías, ni es el Salvador, para ser un Salvador guerrero o político, sino el Salvador del mundo. Y eso, a pesar de esa lucidez que tuvo Pedro de llamarlo Mesías, no entendía qué clase de Mesías era Jesús. 3 veces les habló de su muerte, después de esa afirmación de lo que le había dicho de quién era Jesús. Y les costó mucho entender que ese que había aceptado reconocerse como Mesías iba a morir crucificado en una cruz, como cualquier bandido. Les costó. Y a pesar de que se lo repitió varias veces, a pesar de que era claro para ellos que Jesús tenía como meta el del sacrificio en la cruz como Mesías y Salvador, no lo entendieron, no solamente en las frases y expresiones que le usaban para llamar a Jesús, sino sobre todo en el momento cuando él sufrió. El primero que lo abandonó fue Pedro. El primero que lo negó fue Pedro. Cuando lo crucificaron, ¿qué pasó con todos sus discípulos y seguidores varones? Lo abandonaron. Solo estaban allí las mujeres, de acuerdo con los sinópticos. Y lo más de alguna manera vergonzosa, lo más sorpresivo, lo más inusual, es que el único ser humano que finalmente llamó a Jesús Hijo de Dios, en el sentido que él quería que se usara como el sacrificado Hijo de Dios, el Mesías, no fue ningún judío, no fue ningún discípulo de Jesús, sino uno de sus verdugos. Véanlo en Marcos 15, versículo 39. Jesús muere. El 38 dice: entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Se dan cuenta de lo revolucionario, de lo escandaloso? Que ninguno de los seguidores de Jesús en vida pudieron reconocerlo como hijo de Dios, pero no como hijo de Dios ni Mesías prepotente, que es lo que ellos esperaban de alguna manera en su fuero interno, de tal modo que todo lo que empezó a señalar Jesús, todo el proceso de su, cuando lo atraparon ya para llevarlo a la corte y condenarlo a muerte, fue tanto el peso sobre la fe, la mente y aún la teología de estos seguidores íntimos de Jesús, que prefirieron huir porque nunca les entró ni en la cabeza ni en el corazón que su mesianismo, que su vinculación filial con el Padre, que todos los títulos humanos y divinos que se adjudicaron se iban a unir en la cruz del Calvario.
Jesús, el Hijo de Dios, es también, como él se llamaba, verdadero hombre y salvador del mundo. Mesías, no es fácil comprenderlo. Es fácil decirlo, pero no es fácil comprenderlo. Y si ustedes miran el día de hoy, con esto ya voy a terminar, se dan cuenta que hay iglesias, que hay líderes de iglesias, de todo tipo que se llamen cristianos, de las tres grandes versiones del cristianismo, la iglesia ortodoxa, la iglesia católico romana, y toda la cantidad de grupos protestantes. Hay una buena cantidad de líderes y de gente que sigue a Jesús que nunca entendieron, como los discípulos, la razón por la cual Jesús fue enviado de Dios y murió en la cruz. Esas mega iglesias de esa teología de la prosperidad que se conoce en muchos países, especialmente en las corrientes protestantes, es un vil desprecio, es un insulto y es una falta de comprensión de Jesús como el verdadero Mesías. Y cada vez que optemos por el camino equivocado de desarrollar, de proclamar, de enseñar, de predicar un evangelio que no esté acorde con la cruz de Cristo y con la razón por la cual Él estuvo aquí, no habremos entendido qué significa que Jesús se llamó Mesías y murió como tal. Espero que mi charla les haya sido de beneficio.